contexto global, México, Centroamérica y la Unión Europea. Bueno, en el contexto global siempre hubo migrantes, ¿no? O sea, la migración es una condición humana. Pero ha aumentado la migración en relación con el aumento de la población. Y también con la proporción, porque si bien en el 60 era el 2.5%, ahora llega a 272 millones, que es el 3.5% de la población. Bueno, ya sabemos todos por qué se va la gente y por qué se atrae, ¿no? El destino principal de México es Estados Unidos, y ahí hay un problema de la puja por el territorio, el petróleo, la tendencia económica, y se hace mucho mayor a partir de los 80 porque cambia de la migración circular a la migración permanente, precisamente por la legislación. Es una válvula de escape. La migración fue siempre en tareas agrícolas, pero ahora pasa de migración circular a permanente, entran 28 millones de indocumentados, que son 87% de los indocumentados de México son mexicanos, y se encuentran con que en el destino no hay el mercado de trabajo, no los puede atender porque cambiaron las condiciones, cambió la situación de la agricultura en Estados Unidos, cambia el mercado de trabajo y cambia el perfil migratorio que Estados Unidos necesita gente de mayor nivel de especialización. Bueno, en Europa siempre fue históricamente un país de migración, hasta los 80-90 la creación de la Unión Europea. La conformación de la Unión Europea y el Tratado de Schengen en el 95 cambia la situación de la migración. De migrantes internos en Europa pasan a ser ciudadanos móviles. Y la migración, entonces, Europa es la tercera parte de la población del mundo, la Unión Europea, tiene un crecimiento natural negativo, es decir, no crecen por nacimientos, y la migración neta es positiva. Los 22 millones son de países no miembros. En el 2014 la Unión Europea plantea la necesidad de una política migratoria común para hacer una gestión ordenada de la migración de los 28 países que integraban la Unión Europea en ese momento. Bueno, las políticas migratorias tienen que ver con las crisis migratorias, ¿no? Porque de los 50 hasta ahora las políticas migratorias intentan cada vez más controlar la migración irregular, que en realidad sigue aumentando en relación con la llamada agencia migratoria, que es la capacidad de los migrantes de poder. Bueno, en la situación internacional hay mayor cantidad de migrantes irregulares en protección del Estado, hay una presión a la protección internacional, pero los países receptores se resisten a la integración local, no hay plazas suficientes, se resisten a la Convención de Ginebra del 51, y en el año 1977 se crea, se resisten al non-refoulement, que es no devolver a los países de origen, y también a partir del año 77 se considera la creación de los terceros países seguros, que son aquellos que, porque el problema de la Convención de Ginebra y de la petición de asilo y del otorgamiento de condición de refugiado es que la petición de asilo se tiene que realizar en el primer país al que llega. Entonces eso genera un tapón enorme, y entonces en el 77 Naciones Unidas pensó en terceros países, y ahora vamos a ver cómo eso, las buenas intenciones son las buenas intenciones. Son las famosas cartas a Santa Claus, porque en el 18 la ONU organiza el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que en esa construcción del pacto participaron todos los países, pero después todos estos no lo firmaron, los que ven en Estados Unidos, Dominicana, etcétera, etcétera. No lo firmaron y se retiraron, lo cual es absolutamente terrible. Entonces, vemos cómo los cambios en la legislación migratoria. Aquí hubo un cambio, desde tratar de ordenar hasta la restricción máxima. En el periodo de Reagan es el ordenamiento. En el de Bush, la deportación y la restricción migratoria. En el de Clinton, la restricción de o sea, que se vayan porque no les damos nada, ¿no? La restricción de programas sociales, detenciones y deportaciones. Barack Obama se transforma en el deportador en jefe, ¿no? Reporta 3 millones, pero
trata de generar un ordenamiento selectivo a través de los programas DACA, que es de los Dreamers, y DAPA, que es de traer a los padres, ¿no? Pero sin embargo contra absolutamente rechazo. Bueno, acá hay una lista de todo lo que se hizo. El IRCA trató de legalizar a los que ya estaban. El IRA dice que pierden los derechos. La Section 287 fue muy importante porque le dio a los policías del interior de Estados Unidos la capacidad para mandarlos a migración y ponerlos presos, ¿no? Entonces, la diferencia entre México y Estados Unidos es que Estados Unidos busca a los migrantes al interior de su país y México trata de sostener la migración en su punto de acogida, ¿no? Bueno, aquí Barack Obama hace el Border Security, bueno, en fin. Y con Donald Trump hay un cierre total de fronteras, se rescinde el DAPA y se suspende el DAPA, ¿no? Hay una política de tolerancia cero y eso genera una crisis brutal. México pasa, Estados Unidos quiere que México pase a ser un país seguro, el tercer país seguro, pero lo único que consigue es que México impone por la fuerza la política, que no es política porque no está consensada con México, de quédate en México, ¿no? Entonces, la petición de asilo se hace en la frontera, el 80%, bueno, casi el 80% de las peticiones de asilo que tiene Estados Unidos vienen de la frontera con México. Entonces, ellos pueden hacer la petición de asilo ahí en la frontera, pero se tienen que quedar en México hasta que le hagan la entrevista de temores fundados. Los temores fundados son los temores de que si los regresan a su lugar, los van a matar, ¿no? Bueno, México tiene algunos avances legales interesantes. No se penaliza la migración, los migrantes son sujetos de derecho a pesar de que son irregulares, se reconoce la participación de la sociedad civil, hay una cobertura legal, ha ratificado convenios internacionales, pero hay una disociación entre el Estado de Derecho y la realidad del país, ¿no? Se acerca peligrosamente a muchas cosas, lo que comentabas tú que es terrible, porque no solo se feminiza, sino que se hace infantil la migración, ¿no? Eso es, la crisis de la migración infantil es brutal, porque entre Estados Unidos y México se han devuelto a más de 130.000 niños. Y entonces hay dos cosas internacionales. Uno es el Children on the Move, que es de Naciones Unidas, de UNICEF, y otro es Salvemos a los Niños. Y entonces dicen, bueno, no los vean como migrantes, véanlos como niños. Realmente es desgarrador. En la realidad, México, bueno, hay secuestros, hay extorsiones, y lo que es importante en esto, que explica un poco lo que está pasando, las barbaridades con los migrantes, es que hay un traslado de la extorsión y secuestro de los ricos a la población cada vez más pobre, ¿no? Ustedes no sé si saben, pero el Instituto Nacional de Migración ha tenido que sacar mucha gente porque estaban coludidos con los migrantes traficantes. Paran la bestia en algún lugar, los bajan y les piden que llamen a su gente para que les pague $2.000 y los que no pueden, pues servirán para otra cosa, ¿no? Prostitución, etc. Y otra cosa muy importante es que las estaciones migratorias en México son un sistema de cárceles paralelo, porque el Instituto Nacional de Migración no tiene la facultad, es una autoridad administrativa, no tiene facultad, no puede retener a la gente sin una orden judicial, y eso contraviene el artículo 36 de la Constitución. Sin embargo, la gente puede estar hasta un año o más en las estancias migratorias, ¿no? Bueno, entre México y Estados Unidos han habido acuerdos migratorios que fueron cada vez más tuvieron mayor control de la migración hacia los Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos amplía la frontera hacia México y Canadá, ¿no? Intenta que la frontera sea la frontera sur de México y la de Canadá, que trate lo que se llama el buffer state, ¿no?
Y entonces van generando cuestiones en el 2005 el acuerdo, y un conjunto de acuerdos que son cada vez más complicados para México, porque México pasa a ser un país que va a depender de la política migratoria de México. Sin embargo, intentan de que sea un tercer país seguro, no lo consiguen, pero el quédate en México es absolutamente real. Pero en el 2018 cambia un poquito la política migratoria de México, por lo menos a nivel de la legislación, se niegan a ser un país seguro, pero firma el Pacto Mundial para la Migración y tratan de generar un plan de desarrollo integral para que la gente no migre, ¿no? O sea, dando bastante dinero a los países centroamericanos, porque la mayor migración es del Triángulo Norte de Centroamérica. Bueno, yo creo que estoy diciendo todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? No, está muy bien. Hay que seguir. Bueno, sin embargo, cuando Trump le dijo, bueno, si ustedes no hacen lo que yo quiera con la migración, les voy a poner el arancel del 5% de los productos, se redujo la migración en 56%. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que México dice no a la política migratoria de los Estados Unidos, finalmente tiene que ceder, porque se pasó de 144.000 personas que pasaban desde el sur, desde la frontera sur, a 63.000. ¿Y cómo se produjo eso? Bueno, pues se produjo con represión, eso no. Cerrando. Cerrando. las fronteras. Hasta muro pusieron. Bueno, cerrando la frontera, o sea, obviamente, Sí, la cerraron. ¿no? Sin embargo, el país da visa de trabajo. No puedes pasar sin visa. Está un poco difícil obtener la visa en Centroamérica, pero si lo obtienes, tienes posibilidad de obtener la visa de trabajo. Bueno, hasta el 2014 en la Unión Europea, me falta un poco, hay un enfoque global de la migración, la gente está dispuesta a recibirlos. En el año 2015 en Alemania pues hubo toda una cuestión de solidaridad social, la gente llegaba de Siria, con carteles agradeciéndole a Merkel, pero esto fue cambiando, ¿no? Se creó el Frontex y se crea el Sistema de Fondo Europeo para los Refugiados, y cada vez más se crea una agenda europea sobre la migración para prevenir la migración, generar una nueva política de asilo, crear terceros países, se crea Turquía, y estas son todas las cosas que se crearon últimamente, con la idea de asegurar el mar, combatir a los traficantes. Y el problema es, por ejemplo, que la OTAN patrulla, ¿no? Y entonces se llegó a la conclusión de que, bueno, una de las cuestiones que hicieron en el año 16 es que patrullaba, impedía la llegada, pero no recogía a la gente que estaba muerta. Ese fue el acuerdo. Hay un control de la entrada del mar con todas estas cuestiones, y la consideración de generar terceros países. Se pone muchísimo dinero de la Unión Europea en la generación de terceros países. Se generó el OCAP en Nigeria en Libia, Líbano, Jordania, Turquía y otros países. Bueno, asistencia a los países balcanes, ¿no? Bueno, la realidad del control migratorio es que llegan a Grecia y Macedonia, encuentran antes en Hungría, el primer país del espacio de Schengen, paso obligado de Alemania a Austria, un cuello de botella. Austria anunció la construcción de un muro. La OTAN, a petición de Alemania, y Grecia y Turquía, en su reunión de Bruselas, decidió actuar en el mar Egeo, pero no va a hacer absolutamente nada. Y yo creo que ya no me queda más espacio para nada. Bueno, aquí hay cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Lucian Fries, que es alemán, dice que la migración es un movimiento social con la intención de cambiar las estructuras de desigualdad, pobreza y violencia en los lugares de origen. Boaventura de Sousa, la migración es la causa social y histórica más importante de hoy. El siglo XIX fue la conciencia social sobre la situación paupérrima de los obreros conceptualizados como vieja cuestión social. Y los siglos XX y XXI la migración es una nueva cuestión social a nivel internacional. Bueno, ya no es más.